¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, tu vida sigue siendo la misma? ¿Por qué repites los mismos patrones, los mismos errores, las mismas emociones, incluso cuando sabes que quieres cambiar? Hoy vamos a hablar de las 5 razones por las que tu vida no cambia, según el método de Joe Dispenza, y más importante aún, cómo solucionarlo desde adentro, no desde afuera. Prepárate, porque este video no es para quien quiere excusas, es para quien quiere resultados. Razón 1. Sigues siendo la misma persona todos los días. Hay una frase de Joe Dispenza que golpea directo: si te levantas siendo la misma persona que ayer, no estás creando el futuro, estás recreando el pasado, y eso es exactamente lo que hacemos, sin darnos cuenta. Cada mañana te despiertas y, antes de que toques el suelo con los pies, ya estás pensando en los problemas de ayer, en las mismas deudas, en las mismas preocupaciones, en las mismas emociones, y sin darte cuenta, tu mente ya activó un programa que dice: hoy toca repetir lo mismo de siempre. Tu cerebro ya predice cómo será tu día, y no se equivoca. Te preguntarás por qué. Porque haces lo mismo, piensas igual y sientes igual, te estás convirtiendo en una copia del día anterior, así que, aunque digas con palabras que quieres un cambio, con tu energía estás diciendo lo contrario. Y no puedes crear una nueva vida si sigues siendo la misma persona emocionalmente, mentalmente y energéticamente, y sabes. Esto es lo más duro de aceptar: el cambio no es algo que ocurre, el cambio es algo que se practica. ¿Y sabes cuál es el mayor error que todos cometen? La mayoría cree que para cambiar su vida, tiene que esperar algo externo, un nuevo trabajo, más dinero, otra relación, un golpe de suerte. Pero según Joe Dispenza, el verdadero cambio no ocurre desde afuera, ocurre cuando tú decides dejar de ser quien has sido. Si quieres un cambio verdadero, tienes que levantarte cada día siendo alguien diferente, tienes que decidir. ¿Quieres comodidad o quieres evolución? Porque no puedes esperar que tu vida cambie si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, sentir y actuar. Razón 2. Tu cuerpo está adicto al pasado. Joe Dispenza lanza una verdad que incomoda, pero libera. Tu cuerpo puede volverse adicto a las emociones del pasado, incluso si esas emociones te destruyen. ¿Sabías que puedes estar físicamente adicto a sentir tristeza, enojo, ansiedad o victimismo? Sí, igual que con una droga, porque cada vez que sientes esas emociones, tu cuerpo libera sustancias químicas específicas, y si las repites lo suficiente, el cuerpo empieza a necesitarlas para sentirse normal. Quizás conscientemente dices: quiero cambiar, quiero ser feliz, quiero avanzar, pero inconscientemente tu cuerpo está buscando el drama, el conflicto, la decepción, la culpa, no porque lo disfrute, sino porque es lo conocido, lo habitual, lo familiar. Te diré algo: lo que no se sana, se repite, porque el cuerpo busca lo que ya conoce. Pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Terminas una relación, pero atraes otra igual, quieres paz, pero creas caos. Pero quiero que sepas algo: no es tu culpa, es tu programación, porque el cuerpo ha aprendido a sentir de cierta manera durante años, y aunque la mente quiera algo nuevo, el cuerpo manda señales más fuertes. Por eso muchas veces sientes que una parte de ti quiere avanzar, pero otra te jala hacia atrás. Esa otra parte es tu cuerpo queriendo sentir lo mismo de siempre. El cuerpo ha sido el inconsciente si no lo reprogramas. Tu pasado será tu futuro. Ahora sí ves por qué es tan difícil cambiar. Pero la buena noticia es esta: si lo aprendiste, puedes desaprenderlo; si lo repetiste, puedes reemplazarlo. Razón 3. No vives en el momento presente. Joe Dispenza lo dice claro: cuando vives en el pasado o en el futuro, estás desperdiciando el único lugar donde el cambio puede ocurrir, el ahora. Y es que estamos tan acostumbrados a sobrepensar, a recordar lo que pasó o a temer lo que podría pasar, que se nos olvida vivir el único momento real. Te daré algunos ejemplos. Estás comiendo, pero pensando en la discusión que tuviste ayer. Estás con alguien que quieres, pero con la mente atrapada en tus preocupaciones. El resultado: reaccionas con emociones del pasado, proyectas miedos al futuro, y pierdes la oportunidad de crear una nueva experiencia en el presente. Joe explica que el momento presente es el único punto donde tienes poder. Ahí es donde puedes cambiar tu energía, tus decisiones, tus pensamientos. Pero si tu mente está atrapada en lo que fue o lo que podría ser, te conviertes en un prisionero del tiempo, y un prisionero no puede crear nada nuevo. Te diré algo:
No puedes crear un futuro distinto mientras tu mente esté ocupada sobreviviendo tu pasado. Esto es lo que aprendí de Joe Dispenza en sus meditaciones y talleres. Joe insiste en esto: solo cuando estás totalmente presente, puedes conectar con el campo cuántico y enviar una nueva señal al universo. Y eso no es magia, es ciencia, porque cuando te concentras intensamente en el ahora, tu cerebro se reorganiza, tu cuerpo se calma y tu energía cambia. Tu poder está aquí, no ayer, no mañana, aquí y ahora. Cada momento presente es una oportunidad para elegir ser alguien distinto. Razón 4. Quieres cambio, pero sin incomodidad. Joe Dispenza no se anda con rodeos. El cambio verdadero es incómodo, porque estás dejando de ser quien has sido durante años, y esta es una de las razones más brutales por las que tu vida no cambia. Quieres una nueva realidad, pero sin tener que soltar tu vieja identidad. Quieres lo nuevo, sin sacrificar lo que te mantiene igual. Mira, la mayoría quiere mejorar, sí, pero lo que en realidad quiere es sentirse cómodo mientras mejora, y eso no existe. No puedes entrar al reino del cambio con los pies en el territorio de la comodidad. Cuando decides cambiar, no solo estás cambiando hábitos, estás rompiendo con una versión de ti que se ha formado durante años. Y eso duele, porque el ego, el cuerpo, la mente, todos van a resistirse, te van a decir: esto no va a funcionar, es demasiado difícil, no soy suficiente, mejor lo dejo para después. Ese es el precio del cambio: incomodidad, duda, miedo, incomprensión. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, seguirás viviendo la misma vida, año tras año. Mira, si quieres cambiar tu vida, vas a tener que pasar por el caos del cambio. No es fácil, pero es más doloroso vivir estancado que vivir incómodo por crecer. Y recuerda esta frase poderosa: tu nueva vida va a costarte tu antigua vida. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Razón 5. Solo piensas, pero no sientes lo nuevo. Joe Dispenza lo explica con fuerza: pensar en el cambio no es suficiente, tienes que sentirlo, porque el pensamiento es el lenguaje de la mente, pero la emoción es el lenguaje del cuerpo, y ahí está el problema. Muchos piensan diferente, pero sienten igual. Quieren una nueva vida, la visualizan, la desean, pero emocionalmente siguen vibrando en miedo, escasez, tristeza, enojo o duda. Ahora te diré por qué esto es tan importante: porque la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes es lo que realmente envía una señal poderosa al universo y a tu propio cuerpo. Si solo piensas quiero ser abundante, pero emocionalmente sigues sintiendo escasez, estás generando una contradicción interna, y esa incoherencia bloquea tu transformación. No puedes crear un futuro nuevo con las emociones del pasado. Te daré un consejo que me ayudó mucho: cuando piensas y sientes igual, entras en coherencia. Y cuando hay coherencia, hay poder. Si puedes sentir el futuro que quieres, ya no estás esperando a que ocurra, lo estás creando. Tu vida no cambia porque tú no cambias. Ahora ya lo sabes, la razón por la que tu vida no cambia no es porque no lo intentes, sino porque hay patrones profundamente arraigados que te mantienen atrapado en la misma realidad. Tu vida no cambia porque sigues siendo la misma persona cada día, porque tu cuerpo está adicto a las emociones del pasado, porque no vives en el presente, porque quieres el cambio sin la incomodidad necesaria para crecer, y porque solo piensas en lo nuevo, pero no lo sientes. Pero la buena noticia es que no estás roto, solo estás programado, y lo que has aprendido, lo puedes desaprender, lo que has repetido, lo puedes reemplazar. El poder de cambiar siempre ha estado en tus manos. No necesitas que el mundo cambie para que tu vida cambie. Lo que realmente necesitas es cambiar tu energía, y ese cambio solo ocurre cuando estás dispuesto a hacer lo que muy pocos están dispuestos a hacer: enfrentar el pasado, romper con la persona que fuiste y sentir el futuro que quieres antes de que llegue. Si actúas como la persona que deseas ser, incluso antes de serlo, te conviertes en ella. Esa es la clave para crear tu nuevo futuro. Así que la verdadera pregunta es: ¿estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a crear la vida que deseas? Porque tu nueva vida te está esperando, pero no vendrá a buscarte, tienes que ir por ella.